¿Qué son los primeros auxilios? Es la ayuda que se le brinda a una persona que sufrió algún accidente o enfermedad en el lugar del hecho. El personal de salud siempre está haciendo primeros auxilios cuando una persona tiene algún accidente en la vía pública, en la casa, y en la enfermedad también. Cuando alguien está enfermo en su domicilio, nosotros estamos ahí para ayudar. No solamente se trata de brindarle alguna ayuda médica o de enfermería, sino también una ayuda espiritual, una ayuda presencial al paciente. De esta forma vamos a tratar de que se sienta bien hasta que tenga una ayuda más profesional. Lo primero que tenemos lo primero que vamos a ver ahora son las quemaduras. Tenemos 3 tipos de quemadura o 3 grados de quemadura. Las quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Las de primer grado son las de epidermis, que es la primera capa de la piel que se quema. Esto es por el sol. ¿Vieron cuando uno toma mucho sol y queda la malla marcada y queda muy colorado? Hay un enrojecimiento en la piel, hay dolor, hay hinchazón. En la de segundo grado es la segunda porción, la dermis, porque la epidermis ya se quemó y llegó a la segunda porción que es la dermis, y hay ahí enrojecimiento, dolor, hinchazón, y se agrega un cuarto factor que son las ampollas. En el tercer grado ya se quemaron la epidermis, dermis, y llegó a la hipodermis, que es el tercer grado, y que es una de las quemaduras más graves, ya que en el tercer grado llega a tomar músculos y en algunos casos también hueso. En las quemaduras de primer grado nosotros podemos actuar en las curaciones con alguna crema hidratante. Ustedes acuérdense de cuando uno toma sol, lo primero que hay que hacer es se echan agua fría y después alguna crema hidratante para poder regenerar la epidermis. Esto se puede curar también con agua fría para enfriar la dermis. Las quemaduras de primer grado se pueden dar por el sol, como dijimos, el agua caliente y algunas sustancias. Después la de segundo grado, que la dermis, son más complicadas porque ahí ya tenemos ampollas. Ese tipo de heridas, lo que tenemos que hacer es desinfección, un apósito o una gasa y un vendaje suave sobre la misma, y tiene que ir a ver a un cirujano o a un cirujano plástico para que continúe con el tratamiento, que tenga un seguimiento el paciente. Este tipo de quemaduras también se da por agua hirviendo, aceite caliente o algunas sustancias químicas que puedan quemarle la piel. Y el tercer grado, donde dijimos que es la más complicada porque es la más profunda, porque hay destrucción extensa de la piel, y son lesiones no dolorosas. ¿Por qué no son dolorosas? Porque ya la quemadura lo que hizo fue quemar los nervios, entonces el paciente no siente dolor. Este tipo de quemadura se da muchas veces en incendios grandes, donde el paciente no puede salir a tiempo, entonces su piel se quema. ¿Qué vamos a hacer en las quemaduras graves? Siempre tenemos que llamar a un servicio médico, el de urgencia, según en la localidad que estemos. Lo primero que tenemos que hacer es llamar al servicio médico para que ellos lo puedan trasladar a un centro asistencial adecuado a las quemaduras que tienen. Las características de las quemaduras graves son profundas, tiene la piel seca y áspera, aspecto carbonizado con manchas blancas, marrones o negras. Más de 8 centímetros de diámetros
o cubren mano, pies, rostro, ingle, o articulaciones importantes. Lo que nosotros tenemos que ver en este tipo de quemadura es la extensión que tiene. Hay un porcentaje, estas quemaduras se miden según el porcentaje que tenga para ver la gravedad. Supónganse que si el paciente se quema todo su tórax y la espalda, que es un 18% en el tórax y un 18% en la espalda, tenemos un 36% de quemaduras graves de ese paciente que va a requerir internación. Las quemaduras de tercer grado, las quemaduras graves, son muy complicadas para su tratamiento. Pero hoy en día, conociendo mucho más de las gravedades de estas, los pacientes tienen una sobrevida mucho mayor. Las quemaduras, bueno, no requieren atención de urgencia. Estas son las que se pueden llegar a dar en el domicilio o en algún local. Enrojecimientos superficial, similar a la quemadura del sol, como habíamos dicho, en la quemadura de primer grado. Hay dolor. En algunas puede haber ampolla y en otras no, y si miden más de 8 centímetros de diámetro. Este tipo de quemaduras son las que nosotros curamos en el domicilio, con algún desinfectante, le ponemos gasa furacinada o le ponemos un apósito, vendaje, y esperamos las 24 o 48 horas a ver cómo evoluciona. Por lo general, este tipo de quemaduras, a los 3 o 4 días tendría que ir cediendo el dolor, y el enrojecimiento de su piel va a ir bajando. Después tenemos quemaduras eléctricas. Como ustedes ven acá, las quemaduras eléctricas son muy complejas, ya que tiene una entrada y una salida. Cuando tiene una entrada, como se ve acá, por un brazo, por una mano, hace todo un recorrido por el cuerpo, por todos los músculos, y tiene una salida en el pie. Como ven, cómo quedó la planta del pie, es porque por ahí salió la electricidad. Y este paciente requiere internación en una unidad de cuidados intensivos, ya que su ritmo cardíaco va a estar dificultoso, porque la electricidad lo que hace es bloquear el ritmo sinusal del paciente. Como ustedes saben, el nódulo sinusal es el que transmite el ritmo cardíaco nuestro, es nuestro nódulo fisiológico de electricidad, es el que va a impulsar a los ventrículos para que se contraigan. Entonces, al tener una entrada eléctrica, compite con esto y hace que el nódulo sinusal desaparezca. No que desaparezca, sino que desaparezca el ritmo cardíaco. Entonces, este paciente puede entrar en shock, puede entrar en paro cardiorrespiratorio, y tendremos que tomar otras medidas. En este tipo de paciente tenemos que ver que cuando nosotros vamos a prestar los primeros auxilios, no tenga ningún cable cerca que pueda dificultar los primeros auxilios y nosotros nos expongamos a eso. Siempre tengamos en cuenta que primero está la vida nuestra para poder salvar otra. Quemaduras eléctricas, tenemos las quemaduras por rayo, descargas de alta tensión, estos son los cables de alta tensión, contacto con electricidad domiciliaria, que son las más comunes, las quemaduras químicas, los destape de cañería, diluyente de pintura, ácidos diversos. En este tipo de pacientes nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el momento en que vamos a hacer la ayuda, porque estos químicos, así como son muy, muy agresivos para el paciente, también pueden ser agresivos para nosotros en el momento en que prestamos la ayuda. Por eso tenemos que tener los elementos adecuados, guantes, antiparra, y si podemos un camisolín. Requiere mucha agua, sacarle la ropa al paciente y tratar de no salpicarnos nosotros. Después tenemos caídas y fracturas. Muchos pacientes adultos que tienen algún problema tienen
fracturas de cadera, de columna, de muñeca, de húmero proximal. Fíjense, si un paciente se cae en la vía pública o en un comercio, ustedes pueden ayudarlo, pero el paciente tiene que tratar de moverse por sí solo. Nosotros no lo demos vuelta ni tampoco tratemos de arrastrarlo. Solamente lo vamos a arrastrar si tenemos una situación de emergencia, si vemos que hay algo que le puede pasar al paciente, que se le caiga encima algo, entonces recién ahí. Si no, lo tenemos que dejar en el lugar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno, por querer ayudar a alguien, podemos hacerle mayor daño. Fíjense en las placas, hay unos huesos ahí, que esos huesos, si nosotros movemos al paciente incorrectamente, podemos producirle un daño mayor, podemos cortar una arteria, podemos cortar una vena, y eso sería mucho más peligroso para el paciente, que vamos a tener que esperar que venga una ambulancia para que lo pueda ayudar. Después tenemos los politraumatismos, que son las caídas por escaleras, los accidentes de moto, los choques en auto. Los politraumatismos son múltiples golpes en todo el cuerpo. Cuando nosotros decimos politraumatismo, nos referimos a traumatismo en todas partes del cuerpo. Si no, diríamos un traumatismo de cráneo, un traumatismo de cadera, un traumatismo de rodilla. Si todo eso se junta, sería un politraumatismo. ¿Esto para qué lo digo? Porque a veces cuando nosotros pedimos una ambulancia, tenemos que saber si el paciente tiene un golpe en la rodilla, es un traumatismo de rodilla. Si tiene varios golpes, tenemos que decir que tiene un politraumatismo. Entonces la ambulancia sabrá si tiene que ir urgente o no. Ustedes fíjense en las caídas por escalera o en los accidentes de moto o choques. Si nosotros vamos a ayudar a un paciente, si el paciente en un accidente de choque, en un accidente de autos, se queda sobre el volante mirando para un lado, nosotros, para ayudarlo, tenemos que dar toda la vuelta al auto y buscarle la cara al paciente. Nunca hablarle por un costado. ¿Por qué? Porque si el paciente está de costado y nosotros le hablamos por detrás, el paciente se va a dar vuelta y se puede fracturar la médula. Entonces tenemos que buscar y mirarlo de frente al paciente para que se quede quieto hasta que venga la ambulancia y lo lleva a un centro especializado. Le pondrán un collar de Filadelfia, lo sacarán con una tabla rígida. Después tenemos las heridas punzantes. Fíjense en ustedes estas dos imágenes, una de un clavo y el otro es un tenedor de plástico que fueron introducidos, el cuchillo de plástico, perdón, fue introducido en un ojo. ¿Eso lo podemos sacar nosotros si lo vemos? No, ese tipo de elementos no hay que sacarlo, hay que llevarlo así como está a un centro asistencial para que ellos ahí vean con un oftalmólogo, con un neurólogo, si realmente lo tienen que sacar en la guardia o llevarlo a quirófano. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno por querer hacer las cosas rápido, porque el paciente está con mucho dolor, le extrae ese elemento y se produce un mayor daño. Ustedes imagínense, si ustedes tienen un envase un envase plástico con un líquido adentro y le introducen un cuchillo y se lo dejan adentro, va a salir poca agua por ese agujero que se hace si le dejamos el cuchillo adentro. Pero ¿qué pasa si yo le saco el cuchillo? Va a salir mucha más agua. Entonces eso va a producir una hemorragia al paciente que puede ser mucho peor. Por eso tenemos que dejarlo con esos elementos hasta que llegue a una guardia. Heridas punzantes, como ven en estas fotos también, lo que tenemos que hacer es hacerle las curaciones alrededor, no sacarlo, llamar a la emergencia médica de la localidad. Y en la otra imagen también, ustedes tienen ahí un herido, que puede ser un herido de bala o un herido de cuchillo. Si no tiene esos elementos clavados, se pone un apósito, una gasa, un trapo, una toalla y se comprime.
Si no tienen guantes, se pueden usar bolsas de residuos limpias que puedan hacer para no estar en contacto ustedes con la sangre. Y lo importante de todo esto es el lavado de manos, antes y después de cada procedimiento que hace. Nosotros en enfermería tratamos de que este tipo de situaciones se pueda manejar lo mejor posible desde lo infectológico. Bueno, ya nos están llegando consultas. ¿En una quemadura se debe romper la ampolla? No, en las quemaduras que tienen ampolla no deben romperse, debe ponerse algún desinfectante, una gasa o apósito, vendas, no compresiva, y derivarlo a un centro asistencial a donde el cirujano o el cirujano plástico tendrá un seguimiento. Las ampollas lo que hacen es cubrir las infecciones, ¿sí? Si nosotros rompemos las ampollas, estamos dejando que entren gérmenes adentro. Nos dicen, en el caso de quemaduras, ¿cuándo es conveniente indicar al paciente que se coloque una venda o gasas y cuándo dejar que la quemadura quede expuesta? Sí, las quemaduras, para hacer las curaciones, lo ideal es que el paciente consulte al médico, al cirujano, quien le va a decir cómo realizar las curaciones. Las curaciones de quemaduras son muy complejas, ¿sí? Lo ideal es que ellos, si tienen que recurrir al médico, se pongan una curación con gasa furacinada o con alguna otra sustancia y envolverla no compresiva y llevarlo y que concurra al médico. ¿Cómo se debe actuar con una persona en shock que sufrió una herida de corte y pierde mucha sangre? Sí, lo que hay que hacer en ese momento es compresión del lugar donde tiene la herida. Si tenemos posibilidades de ponerle un suero, de ponerle solución fisiológica para que no pierda volumen, se puede poner sin indicación médica. Lo que tenemos que hacer es compresión sobre la herida. Y nos dicen, en nuestra farmacia es muy común que acudan pacientes con quemaduras de caño de escape de motos. ¿Qué recomendaciones podemos brindarles? Sí, eso es muy común hoy en día, así que lo ideal es hacerle una curación plana con un desinfectante y si tenemos gasa furacinada, hacerle un vendaje sobre la misma y que realice las curaciones cada 24 horas. Las curaciones se las puede hacer el paciente también, lo que no tiene que hacer es retirar esa gasa furacinada, porque cada vez que realiza la curación y levanta la gasa, está levantando las células que están creciendo. Así que lo ideal es dejar la gasa furacinada sobre la herida y pasar algún desinfectante y volver a vendar. Claro que eso respondería en ese caso si las curaciones pueden ser domiciliares o deben concurrir a un médico. O sea, no lo respondí. ¿En qué grado de herida o quemadura se requiere la vacuna antitetánica? En todas las heridas. En realidad, todo el personal y en realidad todas las personas tendrían que tener la vacuna antitetánica aplicada, la doble adulto, que antitetánica y difterias, todos tendrían que estar vacunados contra el tétano. Sobre eso siempre nosotros recalcamos en el grupo de trabajo de vacunas para adultos que es un refuerzo que se aplica cada 10 años. Cada 10 años. Y que entonces no es que hace falta ante cada herida, ante cada cirugía, ante cada circunstancia aplicarse la antitetánica, sino el refuerzo cada 10 años, con eso estamos seguros. ¿El uso de Plaxul o Physioderm se recomienda en quemaduras con ampollas? En realidad se recomienda más que nada para que no se pegue la gasa. Se puede recomendar después, porque el Plaxul es para mejor cicatrización en realidad.
¿Qué puede decir del uso de azúcar en heridas donde no hay sangre o un tejido ulcerado? Sí, el azúcar se usa mucho para los pacientes que tienen escaras sacras, con una limpieza y proporcionándole azúcar en cantidad puede andar muy bien. De hecho, he tenido muchos pacientes con escara sacra después de cirugías de traumatología y meses de curaciones, y la verdad que ha tenido un buen resultado. Sí, en estos casos vemos el rol de los farmacéuticos también, que los clientes llegan al mostrador a hacer consultas directamente, cuando son sobre todo quemaduras leves o cortes leves, les deben pedir que les recomienden qué utilizar y qué es lo más seguro para hacer. Sí, hay que ver qué tipo de quemaduras. Si son quemaduras de primer grado por sol, alguna crema hidratante. Ahora, si esa quemadura ya la piel queda al rojo vivo, digamos, se le pone alguna sustancia como Plaxul y una gasa arriba de la misma. ¿Podría describir la curación plana? Sí, la curación plana es la curación con supónganse, a ver, una herida con quemadura, como dijimos, que una quemadura de moto. Lo que hay que hacer es limpiar la zona con algún desinfectante y luego pasarle Plaxul y arriba un vendaje no compresivo. Eso sería una curación plana, una curación sencilla. Porque después tenemos las otras curaciones que son más complejas, que son las curaciones de quemadura de tercer grado, que ya nosotros ahí en una farmacia o en una salita es muy difícil que lo podamos hacer. Eso se va a hacer en un nosocomio especializado donde va a actuar el cirujano en la profundidad de la herida. ¿En qué casos se utiliza la vaselina en quemaduras para obtener un efecto oclusivo? En realidad no hay que usar ninguna sustancia hasta que lo vea el médico. Porque a veces lo que hacemos en ponerle vaselina o en algunos casos cuando es doméstico que le ponen aceite o le ponen dentrífico o alguna otra sustancia, lo único que hacemos es agregarle más complicación a la quemadura para su curación.